Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Me alegro que estén aquí, que hayan ustedes recibido la invitación y que puedan estar aquí. Comenzamos entonces hoy. Comenzamos con estos talleres que estamos justamente nosotros realizando para varios motivos. Nosotros somos la Escuela del Cómic, como ya saben, nosotros estamos realizando talleres que tienen que ver justamente con la aplicación de muchas técnicas artísticas para otros medios, como por ejemplo el diseño, la comunicación, etcétera. Los talleres que se están brindando durante esta semana van a ser justamente una demostración, un abrebocas del contenido y las temáticas que nosotros damos justamente en todos los niveles de los talleres que ya damos oficialmente en modalidad presencial y en modalidad virtual. Entonces, son pequeñas prácticas que estamos haciendo con nuestros tutores y son prácticas abiertas para todos los que desean conocer y desean saber justamente cómo se hace historieta o la cuestión del dibujo japonés o la cuestión de la animación. Y nos ayuda justamente para que ustedes aprendan, ustedes vean la forma en cómo nosotros damos clases, los contenidos que nosotros estamos manejando. Y no solamente eso, estamos también tratando de romper esos mitos de que muchos piensan de que al momento de que uno está estudiando en forma virtual no aprende lo suficiente, pero nosotros justamente con los temas que estamos dando y con los contenidos que nosotros estamos realizando se puede aprender bastante. Específicamente cuando se trata de qué tanta tecnología puedes tú utilizar al momento de querer trabajar con la historieta, con la ilustración, con todo lo que ustedes quieran y lo puedan justamente aplicar para esto, repartir, compartir los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente a todos, bienvenidos. Las reglas del juego son sencillas. Vamos a mantener a todos los micrófonos apagados. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden alzar la mano para después prender el micrófono y poder hablar. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Y se va a ir justamente realizando esto durante toda la transmisión. Yo comienzo esta tarde. Para los que no me conocen, soy Mauricio. Soy Mauricio Gil, soy el director de la Escuela del Cómic y también soy director de lo que es el grupo Monocomics, que nosotros realizamos historietas ecuatorianas aquí en Guayaquil, pero no solamente de Guayaquil, sino también de muchas otras partes, de Quito. Tenemos autores de Otavalo, tenemos autores en Ambato, tenemos autores en Machala. Entonces, imagínense, ustedes ustedes van a ser parte justamente por esta hora, solamente por esta hora, de desconocer bien el tema de lo que tiene que ver la cuestión de las historietas. Aún me siguen escribiendo. Gente que me está todavía pidiendo el enlace, no hay problema, ahí se los estoy pasando para que puedan ingresar a la sala. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el cómic, vamos a hablar al respecto de la historieta, que en muchas ocasiones las personas tienen esa pequeña duda o pequeña confusión de que la historieta es igual a dibujar bonito. Entonces vamos justamente a tratar eso de ahí. Primero que nada, vamos a poner el PowerPoint. Me confirma cualquiera si es que se comparte ahora sí la presentación y la pueden ver. Sí, ok. ¿Sí se ve la presentación? Afirmativo. Listo, muchas gracias. Una vez más, un saludo para todos los que se encuentran aquí, para todos y todas los que se están uniendo. Mi esposa me está indicando que se ve muy bien todo desde Facebook. Lastimosamente tuvimos un problema con YouTube, así que vamos a hacer las transmisiones ahora solamente desde Facebook. Así pasa. Pero igual este taller va a estar grabado y voy a subirlo después a la cuenta, al canal justamente de Facebook, de YouTube, para las personas que desean justamente también seguir viendo el resto de talleres y así voy subiendo todos los talleres. Ok, entonces, comenzamos con esto de aquí. La historieta, crear historietas, cómo vamos a hacer historietas paso a paso. Entonces, ya me conocen algunos. Mi nombre es Mauricio Gil, soy profesor de creación de historietas, soy dibujante, soy autor de historietas y de cómics ecuatorianos, de cómics e historietas ecuatorianas.
otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es que el cómic, la palabra cómic y la palabra historieta son la misma cosa. No lo dividan ni digan que es diferente, es lo mismo, sino que la palabra cómic la hemos utilizado mal o muchas personas la han utilizado mal por falta de conocimiento. Las personas piensan, cualquier dibujito es un cómic, pero no es así. ¿Okay? Y que hacer cómics es solamente dibujar bonito, que es una de las primeras cosas que vamos justamente a ver. Hacer cómics no solamente se trata de dibujar, sí, el dibujo está dentro de esto. El dibujo se concentra justamente para que podamos nosotros visualizar y graficar todo lo que queramos contar, pero no es lo más importante dentro del proceso de la historieta. Yo conozco gente que hace historietas que no dibuja. Gente que hace historietas que pinta, gente que hace historietas con fotos, gente que hace, chicas que hacen historietas con bordados, surcidos, costuras. Entonces, no necesariamente estamos utilizando un lápiz y un papel o una tableta gráfica para dibujar cosas, sino que estamos empleando maneras visuales y cualquier otro tipo de técnica para poder justamente contar una historia, que es la parte más importante de la historieta. Hacer cómics no se trata de dibujar bonito. Y aquí viene justamente otro tema que siempre vamos a tener la pelea con muchos chicos, que ellos quieren dibujar para que se parezca a, que tiene que parecerse a Marvel, tiene que parecerse a DC, tiene que parecerse como dibuja el mangaka de otro lado, pero hey, no necesariamente tiene que parecerse a algo que ya están haciendo en otro lado. Es la pelea que siempre tengo. ¿Te estás haciendo cómics ecuatorianos? Tiene que verse ecuatoriano. Y cómo tú puedes hacer que una historieta en verdad tenga eso, justamente utilizando primero que nada la identidad que tenemos cada uno como ecuatorianos y ver cómo esa identidad la plasmamos con el trazo, con los garabatos, con la línea, la bola y palo que nosotros hacemos siempre todos los días. De eso justamente se trata el tema de cómo conseguimos una identidad visual, una identidad gráfica que otros sociedades tienen, como la historieta americana, como la historieta japonesa. Todos ellos tienen justamente una identidad que quieren, que ya nosotros ya lo conocemos y todos tratan de imitarlo. Está bien, al momento de que estamos practicando y aprendiendo la parte de lo que es el dibujo y la ilustración, siempre vamos a imitar, vamos a trazar, vamos a copiar, pero va a llegar un momento en donde ustedes tienen que hacer cosas suyas, propias, que ya han practicado todo lo que quieran, ya lo han hecho, pero necesitan ustedes hacer cosas suyas, propias. Ya conozco cómo se dibujan los personajes, ahora yo puedo variar eso, utilizarlo a mi conveniencia y hacer otro tipo de personajes que con un estilo que yo pueda llamar mío. ¿Ok? Entonces, la creación de historietas se trata justamente de eso. La parte más importante siempre va a ser, vamos a contar una historia. La historia es la que va a mover todo lo que tiene que ver el proceso del cómic. ¿Qué va a hacer el personaje? ¿Qué le va a pasar? ¿A dónde va? Entonces, aquí viene justamente el tema que tenemos siempre en redacción creativa. ¿Qué pasa? ¿Quién mueve? ¿Cómo mueves la historieta? ¿La historia mueve el personaje o el personaje mueve la historia? Entonces, aquí sin historia no tenemos idea, y dense cuenta de esto, sin historia no tenemos idea de qué es lo que vamos a dibujar. Porque necesitamos saber qué es lo que vamos a dibujar para poder colocar cuadro por cuadro dentro de una historieta. ¿Cuántas veces no ha pasado que encuentras personas que quieren hacer cómics, que dibujan un cuadro y después, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué sigue? Y se quedan estancados porque no saben cómo seguir, porque no tienen justamente una historia ya contada, por lo menos pensada, para poderla plasmar y continuar en los siguientes capítulos lo que quieren ellos contar. Entonces, como ya habíamos hablado, puedes hacer un cómic sin dibujar. Obligadamente, siempre va a pasar eso. Dependiendo de tu técnica, dependiendo de tus habilidades manuales, tú puedes crear figuras, puedes crear personajes con papel recortado. Como les dije, chicas en Colombia cosen, bordan y surcen almohadas y cada almohada para ellas es una revista donde cuentan una historia. Entonces, puedes utilizar cualquier tipo de material, cualquier tipo de habilidad manual para poder justamente contar una historia y no necesariamente tiene que ser con dibujos o lápiz o papel o con tableta gráfica o con lo que sea. La comunicación siempre lo va a hacer todo.
Y nosotros lo que tenemos que hacer dentro de la historieta, que es uno de los tantos desafíos que tenemos en el cómic, es tratar de comunicar más utilizando menos recursos para que eso que dibujaste en el cuadro indique específicamente la acción que tú quieres llevar. Ah, el tipo está enojado, entonces muchos gestos faciales. Ah, que está corriendo o que está lanzando una patada, mira, pose, movimiento. Entonces, todo eso justamente se conjuga para que tengamos una historia escrita en palabras, en letras, en oraciones. Nosotros eso lo traspasamos y lo traducimos después en parte visual. Y hay muchos van a decir, yo no sé dibujar, yo dibujo igualito así como lo que tienes en la pantalla, pero hey, eso no es ningún problema. O sea, ya tienes la mitad del problema resuelto. Porque mucha gente va a decir, pero eso es un dibujo súper burdo, súper, casi primitivo. Pero si se dan cuenta, en lo que tiene que ver comunicación nos está diciendo cosas. El chico está sonriendo, el chico es orejón y el chico tiene pelo en la cabeza. Así sean bola y palo. Recuerden bien, nunca deben de sentirse mal si ustedes tienen un estilo, una forma de dibujar que es menos, entre comillas, que otros. Nunca tienen que sentirse menos. Cada uno tiene su forma de cómo expresarse con líneas y con trazos. Y hay unas personas que sí han desarrollado mucho más la cuestión del dibujo. Entonces, nunca tienes que sentirte menos porque el otro dibuja, wow, cómo dibuja Spider-Man. Y yo no lo puedo dibujar. Pero eso no hay ningún problema. Tú podrás dibujar otras cosas y vas a tener una forma, un estilo propio para poderte expresar. Entonces, así sea boli y palo, así sea manga, así sea realismo, así sea como de cualquiera de los estilos que ustedes quieran, ustedes pueden hacerlo. Rafael va a preguntar, Rafael, dime. Alzate la mano. No hay preguntas, Rafael. O se te fue. Allá. Hola, hola. No, ya, ahí te. Hola, Sí. listo. Ya, más que una pregunta es una acotación, algo muy importante que mucha gente confunde, y es que la historieta no necesariamente tiene que ser de superhéroes, porque la historieta en sí es tan antigua como la humanidad misma, o sea, surge de los pictogramas Oh, mismos, el sí. tema de las antiguas civilizaciones del Medio Oriente. Ujú. Entonces, tuvo su apogeo en ciertas épocas y ni siquiera como muchos pensarían, ya nació en Estados Unidos porque Marvel, DC, Estados Unidos. No, ya Nada. en Francia, en otras culturas, Italia, ya existían. Y existían con connotación de expresar y comunicar temas políticos, temas sociales y Sí. todo. Entonces, el género es muy diverso, o sea, hay comedia, hay sátira, hay Ujú. acción, futurismo, hay de todo. Entonces, valía la pena hacer esa acotación que quizá mucha gente confunda. Claro, gracias, Rafael. Es verdad. En pocas palabras, como decimos en clase, cualquier cosa, cualquier expresión artística que te cuente una historia en muchas partes ya es considerada historieta. Técnicamente es un cómic. Así sea jeroglífico, así sean, ¿cómo se llama? Los ilustraciones iluminadas de la Edad Media. Si te cuentan una historia en partes, ya es considerada técnicamente como cómic. Entonces, no es solamente el superhéroe. Recuerden bien, también tenemos esa mentalidad generalizada no solamente en el país, sino en muchos lados. El cómic solo es de superhéroes. No. El cómic solo es para niños. Tampoco. Entonces, el cómic abarca muchos temas, muchos géneros. Podemos contar muchas cosas muy interesantes dentro de lo que tiene que ver historieta. Y como les dije, pueden hacerlo hasta con ese tipo de dibujo que ustedes ven en la pantalla. No hay ningún problema. Nunca va a haber ningún problema al respecto de eso. Estilos de dibujo se desarrollan con práctica y dibujando todos los días. Todos los días. Michael alzó la mano. Dime, Michael. Bueno, sí se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya, yo quería hacer la acotación también de que usted al principio había mencionado de que historieta y cómic es lo mismo. Cabe resaltar que también llaman algo que es novela gráfica, Uh -huh. que también entraría dentro de ahí, ¿verdad?
Sí, sí, lo que pasa es que depende de la presentación, justamente tú puedes decir, bueno, es una historieta, es una novela gráfica, pero hablando, no estamos hablando de presentación, sino que la división o la separación de términos, por ejemplo, cómic y manga y historieta es la misma cosa, si hablamos de cómo lo dicen en otros países. Ujú, Ujú. sí, Sí, eso es. ya, listo. Gracias, Michael. El doctor Guido está por aquí. Doctor, buenas noches. Sí, gracias. No, una inquietud. A ver, si es es contar una historia Sí. de manera secuencial, y me pregunto yo, lo que hay en las iglesias, las estaciones del Vía Crucis de Jesucristo, eso también es una historieta. Si agarra usted todas las estaciones en un solo paquete y cuenta, obviamente, todas las estaciones del Vía Crucis, también es considerado como que cada uno es una viñeta de una historieta. Porque tiene un Ah, hilo ya, conductor. gracias. Ok, Ya, listo. ok, gracias. Listo. Entonces, como ya vimos, comunicar y contar una historia siempre va a ser lo más importante dentro de la historieta. El dibujo, ya saben, es una herramienta más que se utiliza. La típica que te dicen, dibujar es que yo no puedo hacer un cómic porque solamente dibujo a lápiz y papel. ¿Y cómo se iniciaban entonces? ¿Cómo hicieron las primeras historietas también a lápiz y papel? No necesariamente tienes que estar buscando el aparato tecnológico para solamente y recién ponerte a hacer cómics. No, agarra un lápiz y un papel y si tienes una historia que contar, comienza a dibujar. Okay, entonces, hablando de identidad también es eso, o sea, muchas personas están muy invadidas y estamos muy invadidos con muchos estilos que vienen de otro lado. Está bien, podemos nosotros utilizarlo a nuestra conveniencia, podemos nosotros también aplicar para poder practicar, pero tomen en cuenta una cosa siempre, no puedes decir tú ecuatoriano, de que como tú ecuatoriano dibujas en estilo japonés, ese ya es el estilo que tú vas a seguir utilizando. O sea, siempre va a ser justamente el inicio para ir desarrollando. ¿Cómo mezclas tú eso que aprendiste o que has dibujado porque te ha gustado, pero lo vas a ir mezclando con otras tendencias, con otras cosas que has visto, para después esa mezcla tú mismo agarras y dices, no, ahora me voy a quedar con esto? ¿Y qué pasa si mezclamos cartoon con anime? ¿O qué pasa si mezclamos superhéroes con anime? Entonces se van haciendo esas mixturas y eso es lo que justamente te ayuda a ti a poder crear un estilo propio. Entonces, no digamos, no seamos tan malos, pero no digamos que la persona que tiene un estilo muy arraigado al japonés es porque eso es lo que va a seguir utilizando siempre. Va a mutar en algún momento, se va a desarrollar, va a cambiar, pero ha comenzado ahí. Y por al menos tienen una base referencial que les agrada, que los motiva y que los incentiva para ponerse a dibujar. ¿Ok? Cuando somos niños y somos muy pequeños, ¿ok? Siempre al momento de practicar el dibujo, ¿qué hacemos? Calcamos, copiamos, imitamos muchas cosas, ¿ok? Pero dense cuenta de algo, tenemos siempre fases en nuestro aprendizaje en donde el copiar y el calcar y el imitar sirven de ejercicio, pero ya va a llegar un momento en donde tú tienes que eso que aprendiste utilizarlo para otros recursos. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros concursos de dibujo en colegios en donde los chicos han estado poniendo en el papel un dibujo que tienen bajado de internet? Entonces, eso no, ¿cómo puedes tú calificar eso en un concurso de dibujo sabiendo de que el chico está copiando? O sea, está bien por un momento, está bien hasta 9, 10 años, pero de 10 en adelante ya uno tiene que ir desarrollando justamente este tipo de cosas. ¿Qué decimos nosotros en la escuela? A partir de los 5 a los 9 años, tú dejas al niño libre, que dibuje lo que, como quiera, como sea, con los personajes que sea, no importa, o sea, es libre porque está en pleno desarrollo de sus habilidades motrices. Ya a los 10 años, ustedes pueden decir, ahora sí, chicos, vamos a dibujar un ojo así, un ojo realista se dibuja así, una cara es así, los ojos van aquí, la nariz va aquí, la boca va aquí, las orejas van acá. Entonces ya puede tomar un poco más de instrucciones para poder después desarrollar eso. Puedes dibujar una cara, te sale bien la cara de frente, te sale bien la cara de perfil, te sale bien la cara de 3/4,
Entonces, ya a partir de los 10 años en adelante ya pueden recibir instrucciones en lo que tiene que ver la parte de técnicas. Entonces, de 9 para abajo dejen que los niños sean libres y ahí nos toca a nosotros siempre. Y siempre vamos a calcar, copiar, imitar. Lo vimos en la pantalla, nos gustó y lo hacemos igualito. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa también que tenemos que estar muy pendientes. No piensen que porque yo, entre comillas, soy dibujante, yo, entre comillas, soy, entre comillas, ilustrador, pueden mandarme a dibujar lo que sea. No necesariamente pasa eso. Hay gente y muy buenos ilustradores que se han decidido a quedarse dibujando algo específico. Yo conozco ilustradores que solo dibujan niños, solo dibujan mujeres. Un amigo muy bueno de nosotros hace muchos años, que lo conozco desde el comienzo de la historieta, él en Manta solamente le pagan por dibujar aviones. Y solo se dedicó nada más, esa es su área, dibujar aviones y aviones de guerra. Entonces, sí, podemos nosotros practicar dibujando lo que sea. Dame el reto y yo te dibujo lo que, entre comillas, yo no sé dibujar. Pero no necesariamente el resto de personas tiene que pensar de que porque yo sé dibujar, puedo dibujar lo que sea. Siempre vamos a necesitar referencias. Referencias para saber cómo dibujar. Siempre cuento la historia. En algún momento me mandaron a hacer a mí una historieta sobre trenes. Trenes de principios del siglo XX aquí en Ecuador. Yo no sé dibujar trenes. Me tocó buscar referencias en fotografías de trenes para saber cómo tengo que dibujarlas en las escenas de la historieta que estaba haciendo. O sea, y no porque piensen de que yo dibujo, él sabe dibujar trenes, él sabe dibujar perros, él sabe dibujar lo que sea. Entonces, tomemos en cuenta eso también, porque sigue siendo un pensamiento muy generalizado que todo el mundo tiene. Sabe dibujar, él dibuja, puede dibujar lo que sea. Entonces, vamos de lleno al punto. ¿Cuál es el paso número 1 que tenemos que seguir para poder hacer una historieta? Escribir la historia. Y eso es lo que mucha gente no le cabe en la cabeza. Siempre piensan, el curso de cómics vamos a dibujar. No, vamos a dibujar completamente. Lo primero que tenemos que tener para poder hacer una historieta es saber qué es lo que vamos a contar. Vamos a escribir una historia y tenemos que hacerlo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Podemos tener nuestra historia aquí en la cabeza, pero nuestra mente es volátil, nuestra mente es ingrata. Puede ser que eso que tenía ahorita, que es la mejor idea del mundo, se desvaneció. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Exteriorizarla en otro medio para tenerla guardada, no solamente en nuestra cabeza. Escribiéndola en un archivo de Word, escribiéndola a mano en un cuaderno, te grabas mensajes de voz a ti mismo o con un grabador de voz te vas contando tú mismo la historia, cualquier cosa que te pueda ayudar a exteriorizar las ideas, no que queden aquí adentro. ¿Okay? Y recuerden una cosa, si estamos hablando de cosas bastante técnicas, si tú quieres registrar esa historia como tuya, no puedes registrarla mientras está en tu cabeza. Tienes que registrarla ya cuando la exteriorices. No puedes decir, yo tengo esta idea, la quiero registrar. ¿Y dónde está? Está en mi cabeza. No, eso no se puede. Si la tienes escrita, si la tienes dibujada, si la tienes grabada, si la tienes... esas cosas, esa exteriorización es la que se puede registrar. No cuando está todavía dando vuelta en tu cabeza. Las personas que se llevan los créditos, premios y dinero en el cómic siempre va a ser la persona que escribe. Aquí es donde le bajo de la nube a muchas personas que, sí, no, es el que dibuja. Si el que escribe dibuja, bacán. Pero en muchas ocasiones, y ustedes se han dado cuenta, siempre hay un escritor y siempre va a haber un dibujante que va a hacer la historieta. Y el nombre del escritor siempre va primero en la portada del cómic, porque él es la persona que mueve la historia y que mueve el personaje. Si quieres echarle la culpa a alguien de lo que le pasó a tu personaje, no le eches la culpa al que dibujó, échale la culpa al que escribió la historia. Entonces, el escritor es el que, entre comillas, gana muchas regalías, más regalías que el mismo dibujante al momento de que se vende la historieta. Cuando uno hace un trabajo de historieta, el que gana más, obviamente, es el que escribe. Y así es. Y así ha seguido siendo siempre. Entonces, tomen en cuenta eso.
Para esto no es solamente voy a escribir lo que se me vino en gana en mi cabeza, sino que todo lo vamos a tener siempre referenciado. Vamos a tener que documentarnos, vamos a tener que investigar y en muchas ocasiones vamos a utilizar muchas referencias de la cultura popular. Entonces, referencias de lo que vamos a dibujar. Algo que quiero poner dentro de mi historia que yo no sé. Voy a hablar sobre la bomba atómica, pero yo no sé nada de la bomba atómica. Tienes que documentarte, saber cómo funciona, o qué, cómo se hace, o qué, o cuál es ¿cómo se llama? Los resultados cuando explota una bomba. Y eso también, esas son cosas que tú lees, que así tú no lo tomes en cuenta, que tú piensas que no es muy importante, es muy importante. Documentarse y hacer investigación para una historieta es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a después no tengas muchos huecos argumentales dentro de tu historia, diciendo, ¿y por qué pasa esto en tu historia? Ah, porque sí. O la típica del vago, ¿por qué ocurre esto en tu historia? Ah, magia. Y así, ¿cómo se llama? Le das tú la respuesta a todo el mundo. Y así tú cubres tus huecos porque todo, gracias a la magia, todo aparece y desaparece y el tipo que murió está vivo. Entonces, siempre tenemos que tener justamente bases para que esas cosas no pasen. Entonces, el paso número 2, ya cuando tengan ustedes una historia, ya sea que la escribieron como un cuento, había una vez un niño. Ahora, tu historia tiene que convertirse en un guión. ¿Cuál es la diferencia entre la historia y el guión? La historia tú la puedes escribir, mira, así, tan tranquilo, sentado en tu computadora, y tú puedes meterle 500,000 figuras literarias. Puedes meterle que símiles, metáforas, comparaciones, muchas cosas. ¿Ok? Pero eso que escribiste, que se lee tan bonito, al momento de transformarlo y pasarlo a otro medio, que es en este caso la historieta, tú tienes que tomar en cuenta de todo lo que escribiste, cuál tiene un potencial visual o cuál tiene un potencial narrativo de todo lo que escribiste para poderlo colocar dentro de la historia y dentro de un guión. ¿Ok? ¿Cuál es el típico error que cometen los novatos? Escribes tu historia y ¿qué hacen? De cada oración quieren sacar una viñeta del cómic. Entonces agarran todas las oraciones y ve, aquí es una viñeta, y esta es una viñeta, y esta es una viñeta. Entonces se van a llenar, mira, de 500,000 viñetas que en muchas ocasiones no te van a servir a ti para la cuestión de la trama y no va a ser una narrativa fluida. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que saber de cabo a rabo la historia. Y ya sabiéndote la historia de cabo a rabo, puedes armar un guión. El guión no necesariamente tiene que ser escrito de la forma en como tú has hecho la historia. Porque tú puedes tener un comienzo interesante dentro de tu historia, pero al momento de guionizar, tú comienzas a contar la historia desde la mitad. Comienzas a contar la historia desde el final. Y estamos siguiendo la misma historia, pero la estamos nosotros adaptando y contando de una forma tal que me va a servir de manera visual y me va a servir obviamente con una narrativa mucho más fluida. Entonces, tomen en cuenta eso. Tu historia puede ser muy lineal. Muy lineal. Aquí está el comienzo y aquí está el final. Pero al momento de ya traducirla, interpretar la historieta, ustedes pueden darle un giro para que la historia tenga otro sabor. Recordemos también algo que siempre digo en clases. Si tú no enganchas al lector en las 5 primeras viñetas de la primera página o de la página 1 y 2, mira, ya lo perdiste. No va a querer seguir leyendo nada. ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes más o menos tengan en cuenta y vamos a ver cómo se hace esto, porque hay muchas personas que dicen, pero guionizar, o sea, agarro mi historia y ahí, sí, lo puedes hacer. Pero la guionización también nos sirve justamente para poder trabajar esto. Yo me bajé ahorita un cuento corto. Vamos a ver. Me bajé un cuento corto y lo voy a compartir con ustedes para que ustedes vean. Es un cuento súper conocido. Súper, hiper conocido, ¿ok? No me veo. ¿Dónde está mi ventana? Aquí está mi ventana. Un cuento corto. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, aquí está. Esto me lo bajé hoy mismo justamente para utilizarlo como recurso para esta clase. El adivino se llama el cuento corto, que esta es una fábula de Esopo. Bien corto. En una plaza pública había un señor que decía ser adivino.
y la gente le consultaba sobre lo que ocurriría en el futuro. Pero un día un vecino del adivino se le acercó y le dijo que unos ladrones habían entrado a su casa y que le habían robado todo. El adivino, desesperado, salió corriendo, pero un hombre lo frenó y le preguntó: si eres adivino, ¿cómo no sabías que iban a robar a tu casa? El adivino no supo qué contestarle. Esa es la historia. ¿Ok? Entonces, es una fábula de Esopo, un griego que vivió entre el 600 AC y el 564. Y que tiene una moraleja: nadie puede realmente conocer el futuro. Así de fácil. Tú puedes sacar un cómic de aquí y no necesariamente tienes que agarrar cada oración para poder hacer un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito. Y tú puedes conocerte esta historia, ¿ok? Y saber cómo puedes tú comenzar a contarla para que la lectura sea mucho más veloz, mucho más dinámica y que la gente en verdad se sienta enganchada con la historia. Ya, yo puedo comenzar directamente en la plaza pública, pero también puedo comenzar por la mitad o puedo comenzar por el final. ¿Ok? Entonces, esta es la historia. Ahora, les voy a presentar también otro recurso que nosotros utilizamos también aquí en la escuela. Esto es un formato que tuve que crear yo para los chicos más jóvenes que querían hacer historietas, para que no se hagan tanta bola en cómo tú escribes un guión técnico para un cómic. Entonces, el formato de guión técnico tiene justamente estas características básicas, que es la que justamente yo quiero que se utilice bastante aquí en el país, en donde tú pones el título de la historia, si es que tiene, a pesar de que el título y la portada en muchas ocasiones se deja para el final. Si tú eres el autor, te pones aquí tu nombre y obviamente tenemos el número de página. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una plantilla, una cuadrícula con viñetas, el número de viñetas que van a estar en la página número 1, la descripción gráfica, escribir aquí qué es lo que van a dibujar en cada una de las viñetas, en cada uno de los cuadros, y si existe algún tipo de diálogo, sonido o narración, viene de este lado. ¿Ok? Tú puedes utilizar el número de viñeta 1, 2, 3, 4, tú puedes utilizar la cantidad de estos que tú requieras. El estándar siempre va a ser entre 5 y 6, pero pueden haber páginas que solo tengan 2, puede haber páginas que tengan 1, puede haber páginas que tengan 10, y todo va a depender de del tipo de acción que tú vayas a contar y si en verdad requiere que esa página la vayas a dividir en 10 cuadros. ¿Ok? Entonces vamos, yo voy a armar aquí. Entonces, la historia se llama El Adivino. ¿Ok? Y el autor es Esopo, obviamente. Entonces, yo ya me sé la historia. El adivino era un charlatán que le leía el futuro a la gente. ¿Ok? Y, le robaron la casa y nunca se dio cuenta porque, qué tan buen adivino. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo comenzar? Yo no voy a comenzar con la típica, como dice en la plaza pública está un adivino. Comencemos entonces con algo bastante interesante. Vamos a ver, el pie es... Oye, ¿qué pasó? Estoy acá arriba. Ok, los pies del adivino. Los pies del adivino. Corriendo. Ok. Después ponemos plano medio. No, primer plano. Esto también es muy interesante. Las personas que ya pueden hacer guiones directamente conocen justamente de ángulos y planos de cámara que se pueden utilizar y darle con esto mucha facilidad a la persona que va a dibujar para que sepa, esto es lo que quiero que se vea en el cuadro, nada más. Plano americano, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano, plano de rostro de adivino. Asustado y agitado. ¿Ok? Y voy a terminar mi primera página con un plano general de espalda del adivino viendo su casa con la puerta abierta y completamente desvalijada. ¿Ok?
Entonces, yo utilicé, para mi primera página, utilicé 3 viñetas, que puedo también hacerle 4, como quieran. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tipo corriendo desesperadamente y después resulta que llega directamente a su casa. Nosotros vemos la espalda del adivino y atrás de la espalda, atrás vemos la casa de él ya completamente con la puerta abierta, digamos, las cortinas rasgadas, un poco de cosas botadas en el suelo, le robaron todo esto. ¿Ok? Es más, yo puedo seguir llenando de descripción esto. ¿Ok? Cortinas rasgadas, ¿ok? Objetos en el suelo y en el marco de la puerta. ¿Ok? Entonces, todo esto que estoy escribiendo es ya la forma, la imagen visual que tengo en mi cabeza de cómo yo me imagino la escena y lo que hago es solamente la paso a palabras. Que en algún momento puede que yo la dibuje. O puede ser de que este guión se lo dé a otra persona. Y si se lo doy a otra persona, ese dibujante o ese artista tiene que leer mi guión y tiene que entender, ok, ya entendí lo que quieres que yo dibuje. Tiene que entenderlo tan fácil que él mismo también en su cabeza pueda tener la misma imagen visual, la misma imagen visual que yo tuve al momento de escribir este guión. Comunicación, chicos. Chicos y chicas, esto es comunicación. ¿Cómo puedes, o sea, todavía no llegamos al punto, así como en películas de ciencia ficción, en donde yo tengo una imagen en mi cabeza, me pongo ¿cómo se llama? Un disco, un USB, me la saco de aquí y se la meto a otra persona para que vea lo mismo. No, la palabra escrita en el guión va a tratar justamente de que tú te imagines eso mismo. Por eso es que hay muchas personas que al momento de escribir guiones son muy detallistas, ponen todo con una precisión de lo que hay que dibujar, y hay otros guionistas que son muy relajados y solamente ponen una escena súper suave, no se llenan de tanto detalle. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el guionista trabaja con una persona, con un dibujante que yo ya conozco cómo trabaja. Yo solamente te digo, dibújame un niño caminando en el parque y yo confío en lo que dibujas. Pero hay otras personas que sí, son el detalle. Mira, son 12 del día, el parque es así, el niño está aquí, el cuadro es horizontal, rectangular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es justamente el complemento del escritor con el dibujante al momento de que uno lee este tipo de elementos que tiene justamente para poder hacer una historieta. Cada página que escribas de esto, de guión técnico, significa que es una página para dibujar. Si tu guión técnico tiene 24 páginas, eso quiere decir que son 24 páginas que hay que dibujar. En cada página va a haber un número determinado de cuadritos o de viñetas que tú le vas a poner y que va a depender de la acción que tú vayas a contar. Y este es el meollo del tema. Aquí esto. Y al momento de hacer la historieta, esto es uno de los documentos que tienes que tener siempre en la mano al momento de ponerte a dibujar, para que sepas qué es lo que hay que dibujar en cada cuadro y en la página 2 y en la página 3 y en la página 4. Entonces, mi historia del adivino termina justamente mi página termina con el adivino observando su casa desvalijada. Es más, puedo poner aquí que el adivino dice: mi casa. Y le voy a poner adivino con voz de tristeza. Aunque no lo crean, sí. Eso que le puse con voz de tristeza se puede graficar cuando haces un cómic, dependiendo del tamaño del globo de diálogo, dependiendo del tipo de letra que utilices, dependiendo del tamaño del tipo de letra que le pongas dentro del globo. Todo eso sí se puede hacer visual. Y esa es la magia del cómic, que tú puedes visualizar muchas cosas. El tipo está gritando, el tipo está hablando en voz baja. El sonido, tú lo visualizas, capum, splash, pow, boom. Y de eso justamente se trata. Esa es la magia de la historieta, en donde tú puedes contar muchas cosas. Y eso sigue siendo parte de contar historias. ¿Okay? Entonces, dense cuenta. Pueden ustedes escribir
No hay problema, escríbanlo como un cuento, escríbanlo como una historia, no hay problema. Pero el momento de que ya quieran hacer una historieta y ven que su proyecto es grande, tienen que guionizar. Y la guionización justamente es eso. Saber qué es lo que hay que dibujar sin estar siendo muy ambiguo, saber qué es lo que hay que dibujar en cada cuadro de cada página. ¿Ok? Continuamos entonces. Yo creo que con eso de ahí ya más o menos ustedes se dieron cuenta de que ese es uno de los primeros pasos. Y los chicos, hay muchos chicos que no, quieren saltarse ese paso y quieren dibujar, pero después llegan en el punto de que después ¿qué cuento? Porque no tengo historia, porque solo se han dedicado a desarrollar la parte del dibujo. El guión te ayudará a saber qué dibujar en cada página. Ya lo vimos. El paso número 3, personaje. Ese es otro documento que siempre tienen que tener ustedes al momento de hacer un cómic. La típica pregunta, ¿pero por qué mi personaje no se parece? Yo lo voy a repetir en varias viñetas y no se parece. Es porque no tienes un estudio de personaje al lado tuyo. Y dibujar un personaje, dibujar no es crear un personaje. Cuando tú creas un personaje, tienes que darle todas las características como si fuera una persona viviente y peormente darle imperfecciones. Entonces, imagínense ustedes, gente que hace historietas y solo me entrega cómics que los personajes se ven de frente, de frente, de frente. O sea, no hay otro punto de vista para ellos. ¿Y por qué pasa eso? Es que no me sale de perfil. Y solamente te entregan un cómic con personajes de frente, de frente, de frente, de frente. O si no, otros de perfil, de perfil, de perfil, de perfil. O sea, no hay más puntos de vista porque la limitante que tienen en dibujo, eso es lo que consiguen. Entonces, un estudio de personaje te ayuda a ti a saber cómo se dibuja el personaje de frente, de perfil, de 3/4, cómo se ve llorando, cómo se ve gritando, cómo se ve enojado. Y eso te ayuda a ti como pauta y referencia para poder dibujarlo igualito en todas las viñetas que vayas a hacer. Mientras más extraños sean las características del personaje, más interés va a tener el lector. Sí, el lector siempre le va a gustar los más raros de las historias. Paso número 4. Y recuerden, tenemos documentos, guión y por lo menos el boceto del estudio del personaje para saber cómo se dibuja él de frente, de perfil, de 3/4 y cualquier tipo de expresión facial. Planifica tus viñetas y tus páginas. Eso es otra cosa que no lo hacen. Todo el mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí siempre? Todos quieren dibujar de una a limpio. No. Aquí viene la famosa palabra mágica que muchos no quieren utilizar. Al momento de que vamos a planificar páginas de cómic, tenemos que utilizar esta palabra mágica, el boceto. El boceto es la técnica en la cual tú utilizas trazos, formas geométricas, formas básicas, las unes y creas caras, ojos, nariz, boca, cuerpo, objetos. Y recuerden, en el cómic, como tenemos nosotros viñetas de tamaños específicos, tenemos que colocar cada una de esas cosas de una forma específica, para que, no solo para que se vea bonito, escuchen bien, no solo para que se vea bonito, sino para que la lectura sea mucho más fluida. ¿Ok? Y el boceto justamente es eso, es hacer un dibujo en borrador y ya cuando ya lo tengas arreglado, recién lo puedes pasar a limpio. ¿Ok? Nadie debe dibujar a limpio nunca de una. Y ese es el problema que tienen muchos chicos. Si tú dibujas a limpio algo de una, o sea, vamos a dibujar a limpio, ahí es donde se notan más los errores. El ojo está más arriba, el brazo está más largo, la cabeza está más corta. Ahí se notan todos los errores y todas las imperfecciones. Tómate un tiempo y siempre haz justamente la cuestión de el boceto. Yo creo que ya mismo vamos a terminar. Faltan 7 minutos. Entonces, vamos a hacer otra cosita para que vean cómo se hace una planificación de una historieta. Primero que nada, guión. El guión es lo más importante, el guión es lo más básico. Y el guión te va a decir cuántas páginas tiene tu cómic. Una vez más, boceto. Todo esto se hace a manera de boceto. Vamos a ver aquí. Yo creo que sí están viendo que abrí Photoshop, ¿verdad? Espero que sí. Sí, sí se ve. Que no me estén viendo la cara nomás ahorita. Ok, listo. Entonces, una vez más, no hay nada de malo hacer una historieta directamente con lápiz y papel. Nunca digan que no. ¿Cuál es uno de los típicos errores que cometen los chicos? Vamos a hacer un boceto ahorita. Esta es una viñeta, ¿ok? Y en el guión dice, en el cuadro número 1 tengo yo a 2 personajes
que están teniendo una conversación. Dos personajes están conversando. Uno habla y el otro le responde. Entonces yo pongo a uno aquí y yo pongo al otro acá. Pero ¿cuál es el error que hacen los chicos? El que comienza la conversación me lo ponen a la derecha. ¡No! Error garrafal. Uy, ¿qué pasó aquí? Error garrafal. Ah, que no lo tengo en capas. ¿Ok? Entonces, esto no se puede hacer. Esto de aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque recuerden bien que nosotros que estamos utilizando nosotros un tipo de lectura para aquellos que hacemos historietas ecuatorianas que se leen de forma anglosajona. Nosotros comenzamos la lectura en la esquina superior izquierda y el ojo tiene que seguir a la derecha. Cuando el ojo llega hasta el final de la página, brinca y se tiene que encontrar con el siguiente cuadro que está abajo. Y todo lo hacemos justamente en una lectura en forma de Z. ¿Ok? Esa es la forma anglosajona y la forma en la que nosotros leemos aquí. ¿Que hay muchos chicos que les gusta la lectura de mangas de derecha a izquierda? Sí. ¿Que hay chicos también que quieren hacer sus proyectos que se lea de derecha a izquierda? También. Pero pueden cometer un error garrafal si comienzan a publicar algo que se lea de derecha a izquierda para un mercado ecuatoriano. ¿Ok? Entonces, no solamente la lectura tiene que hacer esto, sino que todo lo que coloques en una viñeta, vamos haciendo esto, todo lo que coloques en una viñeta, por ejemplo, vamos a hacer una viñeta en sentido horizontal, todo lo que coloques en una viñeta tiene que mandar al ojo a que vaya sin ponerle una flecha. No sé si te acuerdas, Rafael, algunos condoritos venían con flecha, te indicaba, lee por aquí. Entonces, esas flechas son parches. Claro, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Esas flechas son Los parches. panoramas también. ¿Qué cosa? Y creo que también los tenían las panamericanas. En las Panamericanas también, sí. Entonces, esas flechas son parches. ¿Por qué? Porque te está indicando, sigue, tienes que seguir leyendo por acá, pero tu ojo solito tiene que saber de que, ok, me voy de izquierda a derecha. Entonces, al momento de que tú planificas una viñeta, tú tienes que darte cuenta, por ejemplo, tenemos un cuadro de narración, el cuadro de narración puede ir aquí. Ok, comenzamos con la esquina superior izquierda. Después tenemos nosotros un paisaje, ok, un paisaje, uy, el paisaje está aquí al fondo. Y si ustedes se dan cuenta, todo este garabateo que estoy haciendo es un boceto. ¿Ok? Listo. Ese paisaje es, recuerden bien, el paisaje en el cómic no lo traten como un dibujo bonito, sino que el paisaje o el lugar en donde ocurre la historia también trátenlo como un personaje más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo hago aquí, por ejemplo, hago aquí un personaje que está, ok, está con su mochila, un mochilero que está caminando por los Andes, ¿ok? Y yo tengo el chance también de poder colocar otro personaje aquí. Bueno, depende de lo que me diga la historia. Están unos manes recorriendo los Andes. Ay, ¿dónde se fue mi? No lo veo. Entonces, dense cuenta cómo yo voy, una vez más, espérense un ratito. Dense cuenta cómo yo voy trazando el trabajo con este boceto, este boceto de página. Entonces, y aquí yo tengo también, el guión me dice, ellos tienen una conversación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago que, viendo bien lo que va a pasar, ¿ok? Yo coloco al tipo que habla primero, lo coloco aquí. Aquí está el texto. Y este tipo le responde, pero el globo de diálogo no lo pongo aquí pegado, sino que lo puedo poner yo de este lado de acá. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta, mi visión hace esto. Comienzo aquí, brinco, point, veo algo del paisaje, llego acá con este sujeto, veo la lectura, llego acá y termino en la esquina inferior derecha del cuadro. Y una vez más, no es solamente dibujar bonito y ponlo donde quieras para que se vea bonito. El ojo tiene que seguir la lectura de izquierda a derecha y tú con lo que vas dibujando tienes que ir guiando al ojo sin estarle poniendo la de Condorito. Sigue por acá, está la flecha. Sin ponerla de Condorito y que solamente lo que vas a dibujar en la viñeta, dependiendo del plano y ángulo de cámara que vas a utilizar, tiene que guiar al ojo a que vaya de izquierda a derecha y
acabé la página y brinco a la siguiente de abajo y otra vez de izquierda a derecha y así hasta la última viñeta que está en la esquina inferior derecha de tu página. Entonces, eso es planificar. No es solamente coloca a este aquí, a este acá y se acabó. Coloca al tipo que conversa a la derecha para que el de la izquierda le responda. No. ¿Ok? Entonces, creo que con esto que acaban de ver, más o menos tienen una idea básica al respecto. Yo, ¿ves? Casi con todas las fallas técnicas que he tenido, he completado la hora. Vamos a dar este tiempo entonces para algún tipo de pregunta, algún tipo de inquietud o algún comentario. No hay ningún problema. Los que quieran, alcen la mano o abran el micrófono y lo dicen. No hay ningún problema. ¿Se puede considerar al storyboard para videos o para trabajos así similares, audiovisuales, como un cómic? Mira, el storyboard y el cómic son primos hermanos, sino que al momento de que tú dibujas un storyboard, le marcas dentro del dibujo todas las instrucciones técnicas que necesita la persona que maneja la cámara. El acercamiento, el paneo hacia la izquierda, o el dolly se mueve así, asado, cocinado. Ese tipo de cosas son las que tú tienes. O sea, se dibujan escenas base y tú lo que le aumentas es justamente la parte técnica para que la persona que va a filmar o el camarógrafo o lo que sea, sepa cómo tiene que mover esa cámara. Ah, vamos a hacer un acercamiento, un close-up. Entonces, el close-up tiene que estar dentro del dibujo para que sepan de qué se hace eso. Pero sí, dibujar escenas con personas, con acciones y todo, sí. Ha llegado el caso en que hay clientes que los storyboards los quieren un poco más y súper realistas. Un poco más y wow, qué dibujo, con toda la iluminación tal cual como la va a usar la productora. Hay otra gente que sí, quiere solamente storyboards a blanco y negro, ahí le pasas, tú sabes, unas escalas de grises como para que digan, ah, ok, está bien. Pero hay otros, o sea, hay clientes y hay clientes. Pero la relación que tiene el storyboard con el cómic es muy estrecha. ¿Alguna pregunta más? Claro, podríamos, por ejemplo, como son dos géneros distintos, el género audiovisual con el género gráfico. Por ejemplo, la descripción gráfica es lo que en un trabajo audiovisual sería la escaleta. Sí. Podría ser así, sea, con las instrucciones y todo. Y las onomatopeyas y todo viene a ser lo que se llaman los diálogos. Sí. O sea, en un guión tú lo puedes distribuir con las escaletas, la parte de los dialoguistas y todo eso, ¿no? Es más, el guión literario, el guión para trabajos audiovisuales sirve mucho más, es mucho más fácil de trabajar que tú me des la historia en oraciones, en renglones, en párrafos. Con un guión listo para un trabajo audiovisual, se puede hacer una historieta facilito. Más fácil que tú me des una historia o que me ponga a leer un libro y de ese libro sacar un cómic. Claro. Claro. Gracias, Rafa. A ver, Michael tiene una pregunta o un comentario. Como comentario también querría decir de que hay incluso cómics que hacen uso del storyboard. Sí, Entonces, aunque se vean similares, no son lo mismo. claro, por eso. O sea, son primos hermanos, pero no es la misma cosa. Tú puedes aprender a ilustrar muy bien y puedes utilizar tus ilustraciones o para historieta o para storyboard. Esa cuestión es muy interesante y muy buena. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos cerrando entonces primer taller que se está dando justamente en esta casa abierta de la Escuela del Cómic. Les recuerdo que esto es solamente una parte de lo que se enseña dentro del taller de creación de historietas. El taller nosotros lo dividimos en más tiempo, vemos muchos más temas a profundidad, escribimos harto guión como para que los chicos sepan, esto es el guión, aprende a escribirlo con el formato que ustedes vieron. Y al final de cada uno de los talleres se solicita, se exige a los chicos que nos presenten una historieta hecha por ellos. Imagínense en los vacacionales que son 5 semanas, tienen que en 5 semanas hacer un cómic, cuando hay algunos que recién están aprendiendo a hacer guiones y todo. Entonces,
a cualquier persona que esté interesada o si conocen ustedes de personas que estén interesadas justamente para poder aprender a crear historietas, a hacer autores de historietas, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a la Escuela del Cómic. Nosotros estamos justamente trabajando en 2 sedes, una en el norte, en la librería Casa Morada, en calle Segunda, 620, Tres Ficus y Las Monjas. Y también estamos trabajando ahora también en Talleres en la Luna, en Mendiburu 230, entre Córdoba y Vaquerizo Moreno, justamente cerca del San José La Salle. Tenemos también, como ven acá, tenemos modalidades presenciales, modalidades virtuales, ¿ok? Y trabajamos en lo que tiene que ver historietas, como ya habíamos hablado al respecto de la cuestión del dibujo, trabajamos con chicos de 10 años para arriba. O sea, pueden ir personas que sean mayores, siempre me preguntan, ¿y no tienes para mayores? Todo es para cualquier edad. Y si los chicos de 10 años para arriba quieren hacer historietas, están justamente en un buen momento para poder contar sus historias, crear sus personajes, crear sus superhéroes y todo eso. El día de mañana vamos a tener 2 talleres muy interesantes. El primero a las 6 de la tarde, que va a ser el de porcelana fría. Vamos a hacer justamente, Cintia va a hacer unos apliques muy bonitos con moldes y utilizar justamente la porcelana fría. Para los que no conozcan el material, pueden ustedes también conectarse y saber qué es ese material, para qué sirve, qué puedes utilizar, qué puedes hacer. Y van a ver ustedes cómo nosotros, gracias, entre comillas, a la pandemia, cómo nosotros pudimos realizar talleres virtuales de porcelana fría, aunque no lo crean, sí. O sea, los chicos amasaban en su casa, moldeaban en su casa y Cintia moldeaba con ellos justamente en pantalla, con cámaras y todo. Se van a dar cuenta de que la tecnología sí nos está ayudando justamente para que podamos nosotros enseñar todo esto de forma virtual, ya que hay muchas personas que o están muy lejos, o están en otro país, o están con algún tipo de recelo y temor por salir, ya ustedes saben, por la delincuencia y toda la cuestión. Entonces, tienen justamente la opción de también poder estudiar este tipo de cosas de forma virtual. Y después de Cintia, enseguida después de Cintia viene justamente el taller de poses dinámicas y de emociones con Carlos Mendoza, que justamente es el autor de Angelus, El Pacto del Solitario, bueno, toda la saga de Angelus, y también él es el autor y dibujante de la comedia romántica que estamos haciendo justamente colectivamente con Monocomics, que se llama La Edad No Importa. Y él va a dar una cátedra muy chévere justamente al respecto de cómo hacer poses y cómo el movimiento y el dinamismo de los cuerpos también afecta a el tipo de emoción y sentimiento que el personaje va a expresar. Así que es el mismo enlace, chicos y chicas, es el mismo enlace que van a utilizar si quieren unirse el día de mañana a estos talleres. Utilicen el mismo enlace de Zoom. Son bienvenidos, van a utilizar el mismo enlace para todas las clases hasta el día de viernes, los que quieren estar aquí. Y bueno, la invitación está hecha para que estén ustedes el día de mañana y para que nos vayan a promocionar. Díganle a todas las personas que tienen niños, que tienen adolescentes, que quieren dibujar, que les gusta dibujar anime y todo eso, que pueden hacerlo justamente con nosotros, ya sea en modalidad presencial y en modalidad virtual. Así que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por su tiempo y paciencia. Agradezco a todos mis conocidos que están aquí, a Rafa, al doctor, a John, está Alex también. Y cualquier otra cosa, estamos entonces en contacto. Ya saben, el día de mañana tenemos una cita a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos por su atención. Muchas gracias.